El gato de la abuela. Mi abuelita siempre fue una mujer muy extraña. De hecho, fue de esas personas que se terminó llevando muchos secretos a su tumba. Ella tiene más o menos unos 10 años que ya falleció. Sin embargo, a los pocos días de que pasó lo de su funeral y su novenario, nosotros nos terminamos quedando a una de sus mascotas, el cual era un gato gris muy bonito, de unos ojos color miel. Una pequeña criaturita que creíamos nos haría recordar a la abuela con mucho cariño. A pesar de que mis hermanos y yo no fuimos muy apegados a ella, siempre le tuvimos mucho cariño. Mi mamá nunca dejó que nos acercáramos tanto a su madre, ya que la abuela se dedicaba a hacer trabajos especiales. De algunos sí llegué a ser testigo, y de otros más, nada más me lo contaron. El caso es que la abuela se dedicaba a leer las cartas. En algunas ocasiones le hacía limpias a la gente. Y también llegué a saber, por obra de algunos de mis tíos y vecinos de la colonia, de que mi abuela también hacía ciertos trabajos de brujería, como amarres, y para que a las personas les ocurrieran cosas malas. Es así como a las pocas semanas de tener a su gato en nuestra casa, mis hermanos nos empezaron a decir que no se sentían a gusto con ese gato, ya que en algunas ocasiones lo escuchaban reírse. Así nos lo dijeron una mañana de día domingo, cuando todos estábamos desayunando unos tacos de barbacoa en la casa. Mi mamá les dijo que obviamente eso no podía ser posible y que lo más probable era que todo estuviese solamente dentro de su imaginación. En aquellos años, mis hermanos tenían 10 y 11 años. No eran muy chicos, pero tampoco estaban muy grandes como para aventarse una mentira de ese tipo. Yo era un poco mayor, ya tenía 17, y cuando escuché que mis hermanitos nos contaron sobre lo que habían visto que ese gato hacía, fue en ese momento que comencé a prestarle más atención. De entrada, el gato se tuvo que dormir en mi habitación, ya que mis hermanos no toleraban más que éste se durmiera con ellos. Y en unos cuantos días pude notar que lo que mis hermanos decían era completamente cierto, ya que una madrugada me quedé viendo películas de terror, abrazando al gato. Me acuerdo que me estaba comiendo unas palomitas y una Coca-Cola. Y en ese momento pasó una escena aterradora en la película del Conjuro. Segundos después, me di cuenta cómo el gato se levantó y se puso a los pies de la cama. Y en una fracción de segundos, giró lentamente su cabeza, me miró fijamente y literalmente gesticuló una sonrisa con una voz ronca.
Un gesto así fue el que me hizo, mirándome fijamente. El hecho de ver cómo ese gato me estaba mirando de esa manera y al mismo tiempo gesticulaba su rostro o su cabeza para sonreír, mientras que al mismo tiempo hacía este ruido, fue algo insoportable. En ese momento lo aventé de una patada muy fuerte hacia la puerta de mi habitación, y el estruendo del golpe hizo que mi madre se levantara de inmediato. Le calculo que fue 1 minuto o menos del mismo en el que ella abrió la puerta de mi cuarto y me cuestionó que por qué estaba haciendo tanto ruido. En ese momento me sentía muy asustado, y a pesar de que estaba temblando y tenía la piel toda chinita por el miedo que me había hecho sentir el gato, le conté lo que había sucedido. Mi mamá sacó en ese mismo momento al gato de la casa y posteriormente se acercó a mi habitación a platicar conmigo. Me confesó que ella también, días anteriores, había observado que el gato se estaba riendo mientras miraba la televisión, ya que en esa mañana no había nadie en la casa. Nosotros estábamos en la escuela y mi papá trabajando, mientras que ella estaba lavando los trastes. Solamente dejó encendida la televisión de la sala para tener un poco de ruido de fondo. Y fue en ese momento que escuchó cómo alguien se reía con una voz sumamente grave. Lentamente se asomó desde la cocina hacia la sala y se dio cuenta de cómo el gato estaba parado en sus 2 patas traseras, mientras que al mismo tiempo veía la tele y se reía con esa voz tan grave y profunda. Mi mamá sabía que esa risa no podía ser posible a través de la televisión, ya que lo que en ese momento se estaba escuchando eran las noticias. Sin embargo, no quiso decir nada sobre este acontecimiento, ya que días anteriores a lo que a ella le había sucedido, mis hermanos ya nos habían contado de que habían visto al gato reírse por la casa. Y justamente aquella madrugada que a mí me sucedió lo mismo, mientras veíamos una película, fue que tomó la decisión de deshacerse de ese gato. Nos dijo a todos a la mañana siguiente que posiblemente el gato se había escapado de la casa. Obviamente mi mamá y yo nos pusimos de acuerdo para sostener esta mentira, ya que ambos no queríamos fomentar más el miedo hacia mis hermanitos, ya que ellos eran los más asustados de toda la casa. Mi papá nunca nos creyó sobre lo que le contamos, pero tanto mis hermanos, mi madre y yo fuimos testigos de cómo ese gato sí se reía, y con una voz grave como de hombre que bebe demasiado. Mi madre y yo pensamos que posiblemente el gato tenía este tipo de comportamientos
por todas las cosas que la abuela hacía en la casa. Hasta donde llegamos a saber, la abuela sí llegó a hacer muchos trabajos de brujería, sobre todo porque muchos vecinos y algunas personas más de otras colonias siempre la visitaban, y a su vez ellos poco a poco continuaban corriendo la voz de que la bruja Alma era más que buena. Ese era el nombre de mi abuelita. Digamos que su nombre retumbaba en todos lados. En la escuela inclusive me tocó también que a mí y a mis hermanos nos llegaran a hacer burla por las prácticas que mi abuela sostenía. Inclusive mi padre, muchas veces, solamente para molestar a mamá, le hacía burla con que su madre era una bruja. Obviamente, esto a mi mamá la lastimaba y no la hacía sentir muy bien. Sin embargo, muy adentro de su corazón, mi mamá sabía a la perfección que su propia madre sí se dedicaba a hacer trabajos así. Como te dije al principio, mi abuela no solamente hacía cosas malas, también hacía ciertas limpias a las personas y en algunas ocasiones también a las casas, tanto para protección, para tener buena vibra, cero envidias, que el dinero llegara y cosas así. Ahora también, supongo que el hecho de leer las cartas tampoco debe de ser algo tan malo. Al menos, eso es lo que yo quiero pensar. Sin embargo, la experiencia que tuvimos durante esos 2 o 3 meses que tuvimos a ese gato dentro de nuestro hogar, todos sí nos sentíamos inseguros de alguna forma y creemos que el comportamiento de ese gato había cambiado por todas las cosas que llegó a ver que hacía mi abuelita Alma. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? Quisiera preguntarles, antes que nada, si es que ustedes tienen mascotas dentro de sus hogares. De ser así el caso, me encantaría preguntarles si ustedes han llegado a ver algún comportamiento extraño. No tiene que ser tan complejo como lo que esta persona nos acaba de compartir, ya que el hecho de ver cómo un gato se ríe al ver la tele es sumamente perturbador, y más aún si le sumamos la forma en la que gesticula su cabeza. Debe de ser algo simplemente extraño y aterrador. Inclusive, hasta me da un escalofrío no más de decirlo. ¿Ustedes han llegado a ver que alguna de sus mascotas se comporten así? Por favor, anímense a dejar su opinión aquí abajo, en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de poder leerlos y a su vez también de responder cada uno de los mismos. De igual forma, también los invitamos a que se animen a compartir su experiencia a través de nuestro WhatsApp. Siéntanse libres de compartir aquella historia, aquel relato
que nadie les creería. Ya saben que este espacio está diseñado para eso, para todas esas historias. Siempre manejaremos un rotundo respeto y confianza por todo lo que nos cuenta. Pero por el momento, no se despeguen todavía de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más relatos nocturnos. Las risas de la vecindad. Mi historia es bastante corta, mas no significa que no sea tan interesante. Verás, en una ocasión tuve la buena suerte de asistir a una fiesta con mi novia. Ella me invitó a una pequeña posada que harían uno de sus tíos. Esta posada era un buen pretexto para realizar una fiesta gigantesca, ya que a pesar de que la fiesta había sido en una vecindad, habían contratado una tambora y una pequeña banda o conjuntillo también. La verdad es que el ambiente estaba de lo mejor. Había muy buena comida, la música estaba padre, y también todos y todas las personas que estaban en aquella reunión tenían una grandiosa actitud. Es decir, que aunque no se conocieran todos con todos, así como yo, que era la primera vez que conocía a su familia, ellos me hicieron sentir de lo más aceptable y bienvenido para ellos. Inclusive, jamás había bailado tanto en una fiesta. Lo extraño de mi relato se presentó cuando ya estábamos dentro de la casa. En ese momento, estaba bebiendo con algunos de sus tíos y de sus primos también. A mi novia ya le había ganado el sueño, y ella estaba dormida en uno de los sillones. Nosotros, la verdad, estábamos jugando baraja, escuchando corridos, banda y bebiendo lo que sobraba. Quedaban algunas cuantas botellas de tequila y otras más de whisky y de ron. Mientras estábamos cotorreando, jugando y echando desmadre entre esas 8 o 7 personas que más o menos éramos, escuchamos cómo en una de las ventanas había 3 o 4 personas discutiendo. Por la ventana se podía apreciar la silueta de más o menos 3 personas, ya que ésta tenía una cortina transparente, y afuera de esa ventana había un foco que alumbraba los pasillos de la vecindad. Yo le pregunté a uno de sus tíos: «Oiga, jefe, ¿qué a poco hay más gente tomando allá afuera? Pensé que nada más éramos nosotros los de la fiesta. No sabía que había más briagos por aquí». Su tío me contestó: «No, no te asomes. De verdad, no te asomes. Yo sé lo que te digo. Mañana te cuento por qué». No sé si en ese momento fue el alcohol que tenía encima, que simplemente ignoré la petición que su tío me acababa de dar. En ese momento me levanté y giré la cortina. Y hasta hoy en día no puedo creer lo que mis ojos vieron aquella noche. Afuera de la ventana
había 3 perros. Esos perros estaban levantados en sus patas traseras. Me acuerdo muy bien que uno de ellos estaba recargado en la casa de enfrente. Y ese perro estaba moviendo su hocico en sincronía con ciertas palabras que decía. Digamos que las voces que yo estaba escuchando prácticamente provenían de esos 3 perros. En unos segundos, su tío se acercó, cerró la cortina y le puso seguro la ventana. Y me jaló fuertemente del brazo. Y me dijo: te estoy diciendo, cabrón, que no te asomes ahí. Tú no sabes qué son esas cosas. Esas cosas son del diablo. No es la primera vez que los escuchamos. Y ya sabemos que cuando empiezan a hablar así o a discutir, nadie debe de asomarse. Hasta los niños de aquí ya saben eso. Por favor, hazme caso. Cuando el Señor me dijo esas palabras, yo me quedé atónito. Inclusive estoy seguro que todas las cubas y todas las copas que ya tenía encima se me bajaron de inmediato. Jamás en mi vida había visto o escuchado que un animal hablara. Sí, había visto videos de algunos pericos, algunos gatos que a veces intentan o tratan de gesticular alguna palabra o tienen comportamientos raros, poco habituales. Pero jamás en mi vida había visto una discusión de 3 perros. En ese momento, mi acto terminó con la fiesta y cada uno de ellos se fueron a dormir. Yo me acurruqué en un sillón con mi novia, ya que tenía permiso por parte de mis padres de quedarme a dormir ahí. Sin embargo, al día siguiente, cuando le conté lo que había sucedido con sus tíos y sus primos durante la madrugada, ella me dijo algo aterrador. Amor, lamento que hayas tenido que ver algo así. Pero mira, yo por eso casi no vengo aquí. Mis padres saben que los vecinos que tienen mis tíos son algo raros. Son extraños, son personas que hacen cosas terribles. Por lo que hemos sabido, creemos que esos vecinos son brujos y brujas. Porque hay muchas personas de dinero, amor, de dinero, que vienen a verlos y les piden trabajos y les piden cosas extrañas. En una ocasión una de mis tías vio cómo acabaron con la vida de una gallina y con otros animales más que llegan, pero nunca los ven salir. De verdad, mi amor, lamento mucho que hayas tenido que ver algo así. Pero si quieres, ya vámonos. Desayunamos en otra parte y ya para que tú te vayas a tu casa más tranquilo. Cuando mi chica me dijo eso, me quedé más perturbado de lo de la noche anterior. Me estaba reafirmando que lo que vi durante aquella madrugada fue real. Y de cierta forma, me intentó explicar que esos vecinos tienen conductas de brujería. No sé si de santería o cosas más así de ese tipo. Sin embargo, no me quita el miedo que ya haya sufrido la noche anterior. A pesar de que terminé con esa novia unos meses más adelante, esa experiencia y esa anécdota nunca se me ha olvidado. Y creo y pienso, en verdad, que los animales sí resienten las cosas buenas y malas que nosotros como sus dueños o sus compañeros hacemos.
posiblemente todas esas cosas tan extrañas, todo ese esoterismo y cosas así que hacen esos vecinos, de alguna forma, creo que terminaron afectando a sus perros. O peor aún, tal vez algo le hicieron a sus propias mascotas. A veces me pregunto si todavía vivirán esos perros y si de vez en cuando tendrán sus charlas o sus discusiones por aquellas madrugadas. Buenas noches, comunidad. ¿Qué le parece el relato que nos han compartido para esta noche? Nuevamente les pregunto, comunidad, ¿ustedes tienen mascotas que hagan cosas extrañas? ¿Se los han encontrado por la calle? ¿Algún perrito? ¿Algún gato? ¿O conocen de algunas personas que, peor aún, utilicen animales para prácticas así? De entrada, esto es algo que se me hace terrible. A las mascotas y a los animalitos siempre se les debe de tener un gran respeto, así como a todas las personas. Después de todo, somos seres vivos, y por eso hay líneas y parámetros entre cada uno de todos nosotros. Sin embargo, ¿cómo explicamos todas esas historias extrañas y aterradoras que se llegan a vivir? Por favor, comunidad, anímese a compartir su opinión aquí abajo en nuestra caja de comentarios. Estaremos felices de poder leerlos y a su vez también de responder todos y cada uno de sus comentarios. Ya sabe que puede compartir su relato a través de nuestro WhatsApp. Siéntase con esa confianza de compartir aquel relato o aquella historia que nadie le creería, comunidad. Ya saben que debemos de hacerlo con un rotundo respeto y con un gran nivel de confianza por todo lo que se cuenta por aquí. Esta noche, nuevamente le está hablando Damaso, comunidad, y por favor, no se despegue todavía de este capítulo, ya que todavía tenemos para ustedes más videos de relatos nocturnos.